Amén. ¿Puede tomar su lugar? Muy bien. Pues esta mañana Dios ha puesto en mi corazón hablar de esto, entre dos cimientos. Hay una palabra que el Señor dio cuando Él estaba dando el sermón del monte. Él habla sobre los dichosos, ¿verdad? Pero al final cuenta una historia sobre aquellos que escuchan su palabra y la ponen en práctica, y aquellos que no la escuchan y no la ponen en práctica tampoco. Y algo que es sorprendente es que hasta en la forma física nos damos cuenta que la parte en la que Jesús dice que si nosotros no estamos bien fundamentados en algo sólido, puede ser quebrantado, ¿verdad? Algo que me dio mucha curiosidad: hace unos días vi un video en TikTok donde un muchacho explicaba por qué las casas en Estados Unidos, ahí sí tienes la imagen, creo que lo mandé por ahí, Emma, en WhatsApp. ¿Por qué las casas en Estados Unidos eran tan frágiles? Ahorita que estuvo los dos huracanes allá por Miami, por Florida, azotaron dos huracanes ese estado de Gringolandia, y cuando estos huracanes entraron a esa región, las casas estaban construidas como en todo Estados Unidos, y también yo lo vi en Inglaterra. Son casas que están hechas como de triplay, como de madera, como de todo eso, ¿verdad? Incluso los gringos por lo regular tienen que estar cambiando sus materiales a cada rato, ¿verdad? Sus alfombras, tienen que estar cambiando pedazos de la casa que se cayó, como aquello, ¿no? Y van y cambian donde se cayó el hoyo y demás, y andan haciendo todos esos cambios. Y algo que es sorprendente es que también hay muchos gastos en andar sosteniendo una casa así, porque incluso ellos entre las paredes de triplay ponen como una tipo espuma, como un peluche en medio, y a veces las ratas se meten a vivir ahí. No sé si ha visto la espuma o el peluche que tiene adentro su estufa. ¿Lo ha visto alguna vez? Porque eso mantiene caliente la estufa, ¿verdad? Sostiene el gas y toda esa onda. Y eso mismo tienen las casas de los gringos. Y algo que pasa es que las ratas viven ahí, ¿verdad? Se meten las ratas y todo eso. Lo que nunca he entendido por qué ellos casi no han cambiado a la forma de construir de Latinoamérica. Porque en el caso de nosotros, ¿de qué es nuestras casas? Dígame usted, ¿de qué están construidas? De bloque, de cemento, de piedra básicamente, ¿sí o no? Nuestras casas están sólidas. Algo que me sorprendió mucho es de que en ese video un muchacho que trabaja allá de constructor dice que aquí las casas es fáciles de hacer, pero también son fáciles de destruir. Cuando entraron estos huracanes a Florida en los últimos tiempos, cuando estos huracanes entraron, devastaron un montón de casas, un montón de lugares. ¿Por qué? Porque las casas eran frágiles, eran fáciles de destruir. Y peor para un ciclón así. Ahí se ve la diferencia. Si ven a la izquierda, las casitas son como de madera, son bonitas, ¿verdad? Parecen como de cabañas, parecen de esas películas del oeste, o cuando ves alguna película gringa parecen. Y las casas de acá al lado, bueno, este es un Infonavit, pero también hay casas más grandes, ¿no? Pero nuestras casas en Latinoamérica son más firmes, más fuertes que las casas que se construyen en Estados Unidos. Sí, eso sin ofender a los que nos están viendo allá. ¿Y por qué digo esto? Porque sus casas están hechas de materiales reciclables, materiales que si se quiebran se vuelven a construir, pero no es el caso. Algo que el Señor nos enseña a través de la construcción de estas dos casas, que una estaba cimentada sobre la piedra y otro sobre la roca, y la otra estaba cimentada sobre la arena, es la diferencia no solamente de lo que estaba debajo, sino del material con el cual fue construido. Nuestras casas en Latinoamérica nos muestran un claro ejemplo de lo que Dios hace, porque por ejemplo las casas de Estados Unidos en los huracanes son como estas, y cuando pasa un huracán, un viento fuerte, un tornado, las hace pedazos, las destruye, salen volando. Hasta hay videos donde se ven las casas completas que salen volando. Es sorprendente, pero aquí en México es como la historia de los tres cochinitos, ¿verdad? Que todas las demás casas eran frágiles, pero la casa de aquí en México son de ladrillo. Pueden soplar los vientos y todo. Incluso las casas, que estas son las casas desechables que hay en Estados Unidos. Pero por ejemplo yo he visto videos de Acapulco, de otros lugares aquí en México donde ha caído huracanes, y lo sorprendente, ¿sabe qué es? Que sí, la casa, que se fue el colchón, que se fue el refrigerador, todo eso, la casa queda un desorden, pero la casa sigue en pie.
Esa es la diferencia, esa es a lo que Dios nos está hablando y nos está dirigiendo, que al final de hablar el sermón del monte, el Señor le dice a su pueblo: ¿saben qué? El que me hace caso, si lo ponemos en esta perspectiva, vamos a decir, su casa va a ser como una casa de un mexicano, ¿verdad? Que lo construye con cemento, que lo construye sobre la roca, porque cuando nosotros estamos edificados sobre la roca, nada nos puede destruir, nada nos puede controlar, porque sencillamente estamos sobre la roca. Pero la gran pregunta es, en nuestra vida espiritual, ¿es exactamente igual? Yo no sé si usted está construyendo con bloc, con cemento del bueno, si está construyendo su casa con algo bueno, con buenos materiales, haciendo que su casa sea de piedra, sea firme, o está construyendo su casa de triplay, como dirían por ahí, de cartón y una cáscara de nuez. Yo no sé de qué lo está haciendo usted, pero la gran pregunta es: ¿con qué fundamento estamos edificando toda nuestra vida, como relaciones, amistades? ¿Cómo estamos construyendo? ¿Qué es lo que estamos construyendo? Algo que nos enseña en la palabra de Dios en esta parte es que el fundamento de nuestra vida es importante. Jesús muestra a dos personas con circunstancias similares. Ambos estaban construyendo casas, ambos querían construir y tener una buena casa, pero uno fue insensato y construyó sobre la arena. ¿Y la arena de qué nos habla? De algo inestable, de algo que no es firme, de algo que cualquiera puede mover, que cualquier tornadito lo lleva a 3 metros sobre el cielo, ¿verdad? Que cualquier cosa lo puede mover. Pero también nos habla de un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y algo que el Señor dijo, y muchos católicos y otra gente cree que cuando Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, no le estaba hablando a Pedro, estaba hablando de él mismo. Porque le dijo a Pedro: tú tendrás las llaves de Dios y también vas a tener del Evangelio, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando él dijo eso, no se refería a Pedro, porque Pedro, el nombre de Pedro significa roca pequeña, significa piedrita, pero en el caso de él es la roca eterna de nuestra salvación. Por eso él estaba diciendo a Pedro: yo te voy a dar las llaves del Evangelio, pero sobre mí mismo y sobre mí todos aquellos que quieran construir son bienvenidos. Entonces lo que está diciendo el Señor en esta parábola, porque al Señor le gustaba hablar por parábolas, ¿verdad? Él era increíble para contar historias, y él dijo: el que construye su casa sobre la roca, sobre un cimiento firme. Nos dice, Jesús nos muestra a dos personas con circunstancias similares. Ambas edificaban casa y la terminaron. La diferencia fue el fundamento sobre la cual fueron construidos, porque cada quien construye donde le toca. Pero algo que tiene que saber es de que cuando el Señor viene a nuestra vida, el Señor le gusta sacudir nuestra vida para saber en qué cimiento estamos. El Señor mostró el cimiento de la piedra, de la roca, y también mostró el cimiento de la arena. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta de qué personas en la iglesia o incluso en nuestra vida personal sobre qué estamos edificando? Es cuando Dios nos sacude. En el caso de Pedro, volviendo a la historia de Pedro, Pedro andaba muy salsa, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que Pedro andaba muy salsita, de que no, Señor, yo muero contigo, y si mueres en la brecha yo muero allá al lado, y ya traje mi espada, ahorita mochamos orejas. Estaba hablando ahí, ¿verdad, el Pedro? Y el Señor lo voltea a ver y le dice: este ingrato, ¿no sabes que el diablo te va a sacudir como qué? Como a trigo. Ahora, ¿por qué se sacude el trigo? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué se sacude? Se sacude para sacar el fruto, para sacar lo que está adentro, lo que es bueno, lo que se come, ¿sí? Y el Señor lo que estaba diciendo: vas a ser probado de tal forma que voy a ver de qué estás hecho. El Señor cada vez que quiere probar a alguien, porque Él nos prueba de la forma que Él quiere, ¿verdad? La forma que Él nos quiere aprobar, la forma en la que Él quiere hacer algo en nuestra vida, solamente es para sacar y mostrar el cimiento en el que estamos. Cuando usted está bien cimentado en la palabra de Dios, cuando usted está cimentado en lo que Dios quiere hacer en su vida, cuando está cimentado en la roca que es Cristo, nadie lo va a poder mover, nadie va a poder zarandearlo, ni siquiera el enemigo. Por eso aquí algo que tienes que saber es que Jesús no nos mueve, no nos zarandea solamente porque sí. Él no quiere juzgarnos, Él quiere que nos levantemos y tomemos la profecía que Él ha puesto sobre nosotros. ¿Y qué es la profecía? ¿Sí sabe usted que usted vive en una profecía? ¿Sí lo sabe?
Porque una profecía habla de lo que va a venir. Y el Señor dijo que tú eres su hijo y vas a recibir la corona de justicia. Vas a recibir todavía en el cielo todo aquello por lo cual has luchado en esta tierra. Entonces, el Señor lo está haciendo para mostrarte su gloria. Eso es importante saberlo. Porque incluso al mismo Pedro le dijo, vas a ser zarandeado como trigo, pero es para sacar lo mejor de ti. Algo que tiene usted que saber es que nosotros no por ser cristianos no vamos a sufrir, no por ser cristianos no vamos a pasar circunstancias. Pero algo que tiene que saber es que una de las casas que muestra aquí la palabra de Dios fue probada y pasó la prueba, que era la casa que estaba sobre la roca. Pero el hombre que era insensato y construyó su casa sobre la arena no pasó la prueba. ¿Por qué? Porque su cimentación no era la correcta, no podía ser firme. Algo que es sorprendente es que hasta el día de hoy es muy difícil construir sobre la arena. Allá en los Emiratos Árabes, en Dubái, hay un edificio, hay un hotel que está en el mar, literalmente está en el mar. Y los ingenieros para construir ahí tuvieron que escarbar hasta abajo, hasta donde estuviera la piedra. Dijeron que del lecho marino, de donde está la playa, pues donde está la arena, tuvieron que escarbar hasta llegar casi a los 30 metros hacia abajo. Ahí pudieron lograr encontrar una piedra de donde agarrarse. No sé si me está dando a entender. Nosotros como cristianos tenemos que buscar la piedra, buscar la roca que es Cristo hasta que la encontremos, hasta que logremos estar sobre esa roca. Si la misma gente físicamente, los ingenieros saben que es necesario tener algo firme, los arquitectos, ¿por qué nosotros no buscaríamos la firmeza con Cristo? Decir, voy a buscarlo hasta que esté firme con Él. Algo que tiene que saber es que una casa fue probada y la otra fue destruida. Ahora, como dije, al estar con Cristo no nos exenta de las dificultades, no nos exenta de que venga tribulaciones a nuestra vida, pero algo que tiene que saber, que las tormentas muestran el cimiento. Estas casas que vemos, como dije, en algunos huracanes y todo eso, cuando pasan esas tormentas o pasan esas cosas, las casas más firmes, las casas más fuertes son las que se mantienen en pie. Igual cuando hay terremotos, las casas que tienen buenos cimientos son las que se mantienen en pie. ¿Sí me explico? El enemigo, dice la palabra de Dios, que va a venir como un río, como un viento, pero que el Espíritu Santo va a levantar bandera a favor de ti. Cuando venga con problemas, con dificultades, hay momentos que vas a sufrir con tus hijos, hay momentos que vas a sufrir por una enfermedad, hay momentos complicados, pero Dios va a llegar a salvar el día. Él siempre llega a tiempo. A veces no entendemos por qué estamos siendo zarandeados, por qué estamos siendo movidos, pero es porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros, quiere sacar el fruto de nosotros. Y antes que termine este año, este es un año de los frutos abundantes. Entonces Dios tal vez quiera moverte, pero solamente es para mostrar el fruto que hay en ti, solamente es para mostrar el cimiento, solo para que veas de qué estás hecho y sepas que Él está contigo. Yo me he dado cuenta un montón de veces cuando el Señor solamente quiere mostrarnos, porque a veces nuestra cimentación no está bien y pensamos que está bien, pero cuando vienen los problemas, las dificultades, ahí es donde empezamos a probar nuestra fe, empezamos a ver si realmente creemos en Dios o no. Yo he estado en momentos en los que digo, creo que ya no puedo hacer esto o lo otro. Hubo un tiempo en mi vida, hace como 10 años, que fue complicado, que sentía que todo el mundo me estaba observando y que yo no podía hacer nada, yo no podía moverme, no podía hacer nada. Y yo le tuve que preguntar a Dios, ¿verdad? Le dije, Señor, yo sé que ya no tengo armas, no tengo nada, no estoy en mi mejor momento, no estoy en el momento en el que yo me sienta que tú me vas a levantar. Pero si tú quieres hacerlo, aquí estoy. Yo le dije al Señor, porque hay muchos que no buscan la presencia de Dios, no buscan que Dios les diga qué hacer. Incluso le voy a decir algo, la gente que realmente no quiere escuchar del Señor o no quiere probar, por ejemplo, ¿cómo quiere saber usted que alguien realmente no conoce a Dios de verdad? Porque si tú le empiezas a dar palabras de ánimo con la Biblia y todo eso, no, pues sácame otro libro, ¿por qué la Biblia? Sácame las 48 leyes de poder de Robert Greene, sácame alguna otra cosa que me levante el ánimo. Le dices, no, el Señor está contigo y mira, y empieza a creer al Señor.
sueña con lo que Dios quiere para ti. No, ese es una fantasía nada más, ¿verdad? Gente que habla así sobre lo que Dios ha dicho sobre ti, sobre lo que Dios ha dicho sobre ellos mismos, es gente que todavía está cimentada sobre la arena. Hay gente que demuestra que no está sobre la roca. ¿Por qué? Porque está amargada con Dios. No, es que Dios no va a hacer nada por mí. Yo ya oré, ya pedí, estoy enfermo y no se me quita. Vino el profeta tal, vino el pastor tal y no se me quitó. ¿Por qué? Porque Dios quiere probar tu cimiento. Y si tu cimiento es arena, vas a ser removido, vas a ser destruido. Pero si tu cimiento es Cristo, va a llegar un momento de gloria, un momento en el cual Dios te voltea a ver y diga: ese es mi hijo y tiene que ser sano en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Que le digo, la gente que realmente no está cimentada en Cristo, cuando tú les hablas sobre Cristo, les hablas lo que Dios puede hacer en ellos, no lo creen. Y ni siquiera le preguntan a Dios. Son esa típica gente que nada más llega a la iglesia porque sí, pero no le está creyendo a Dios. No está creyendo que Dios puede hacer algo. Incluso tú les preguntas y le dices: tienes que venir a la iglesia y los domingos acércate a Dios. No, es que el domingo es un día cualquiera. El domingo no sé ni por qué me trae mi papá. No sé ni por qué venimos. ¿Por qué? Porque su cimiento es arena. Su cimiento se puede destruir en cualquier momento. Pero los que estamos sobre la roca, como dije, yo en ese tiempo me estaba moviendo, me sentía mal, pero yo me arrodillé al Señor. Yo le dije: Señor, ya no me quedan armas ni estrategias ni nada. Le dije: dame una estrategia, dame alguna cosa, ¿verdad? Algunos quieren que Dios les dé una varita mágica o algo así. Yo andaba con eso, ¿verdad? Diciendo: Señor, dame esto, lo otro, no sé, muéstrame cómo salir de esto, cómo salir de esta situación, de esta tormenta. Y el Señor me dijo: no necesitas estrategias, me necesitas a mí. Y cuando tú sabes que estás sobre la roca, el Señor va a moverte a donde tengas que estar. Porque Él es un Dios poderoso. Y cuando estás fundamentado sobre la roca, te puedes quedar sin nadie, te puedes quedar sin nada y sentir que Él está ahí. Porque a veces Dios tiene que romper algo para construir algo nuevo. A veces Dios tiene que alejarte de personas para mostrarte el cimiento en el que estás. Porque a veces tu cimentación es de arena, creyendo que juntándote con tal persona vas a tener el mismo dinero que tiene esa persona, juntándote con tal gente vas a ser del mismo nivel social que esa gente, y juntándote con esto y lo otro. Pero cuando Dios rompe esas amistades que tú creías que eran indestructibles, cuando Dios quebranta el matrimonio que tal vez no funcionó, no sé qué pasó en tu vida, pero realmente cuando tú estás en Cristo y tú te mantienes firme ahí, te das cuenta que todo lo demás no importa. Si Dios quita personas de tu vida, Dios quita situaciones en tu vida, no es para destruirte, sino para despertar al rey que hay dentro de ti. Al igual que hizo con David. A David nadie lo quería, nadie lo apreciaba, pero él en el fondo sabía que aquel que lo había elegido era Dios. ¿Sí? Y como la roca, incluso el mismo David lo dice en Salmos: Él es la roca de mi salvación. Se refiere a Dios como una roca, porque desde la antigüedad una piedra es indestructible. Las piedras eran usadas incluso por los romanos y otras culturas para romper murallas, para romper muros. Y cuando tú tienes a Dios en tu vida, no importa qué muro se ponga delante de ti, Él lo va a hacer pedazos. ¿Por qué? Porque Él es la roca de nuestra salvación. Y cuando tú estás fundamentado en eso, le vas a creer a Dios. Porque hay gente que, déjeme decirle, como están fundamentados sobre la arena, creen todavía en las supersticiones. El otro día una muchacha, una amiga de mi esposa, nos comentaba de que una señora que viene de repente aquí a la iglesia, la hijita de ella estaba muy llorona, muy chillona la niña, ¿verdad? Como regularmente le pasa a los niños, ¿no? Que tienen momentos que les pega el halo, están ahí y alocada y todo, y no lo podía controlar. Y se acerca esta hermanita, ¿no? Con su bebé. ¿Por qué no le pasas un huevito? Y yo así, que fuera omelette, ¿no? Y pásale un huevito. ¿Qué tontería es esa? ¿Sabe por qué? Porque esas supersticiones vienen de la idolatría. Y si tu fundamento todavía está en la arena, todavía está en ideas como esas,
que eso de una vez les digo a los que andan empezando tonterías así, eso es del diablo. El otro día me acuerdo, teníamos familiares que no son cristianos y una tía, igual mi niña andaba así que ya no podía, y los papás entienden eso, ¿verdad? Y me acuerdo que mi tía se acercó y me dijo lo mismo, y si le pasamos un huevito. Y yo le dije, no tía, no, gracias, no creo en eso. Bueno, pero la tía insistió como 2, 3 veces, o sea, y no el mismo día, sino que ese día, luego lo vi a los 15 días después y me volvió a decir lo mismo, que cuando la niña se ponía loca que hay que pasarle un huevo, y así, y hasta que una vez me hartó, le dije, mire tía, yo no creo en eso, para empezar es del diablo, si usted le quiere hacer eso a sus hijos es su bronca, pero yo no lo voy a hacer porque mi hija es de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué estoy hablando de esto? Yo sé que Dios me lo está poniendo por algo, ¿verdad? Porque hay algunos ingratos que todavía quieren pasar a sus, diría Ezequiel, quieren pasar a sus hijos por el fuego. Ah, está mal la niña, el niño, lo llevemos allá con don Juanito, él sabe qué darle, qué jarabito, qué agüita. Y no es malo, le voy a decir, la herbolaria, cuando uno toma un tecito de manzanilla, que el té para el desempacho, que todas esas cosas no son malas. Lo malo es ya cuando vas al nivel de la brujería, cuando ya entras al nivel de que hay que ramearlo para que se le espanten los chamucos, los espíritus chocarreros, y ya hacen una invocación. El otro día me acuerdo que estábamos en Ciudad de México con mi esposa y mi esposa se espantó porque ahí por el Zócalo habían unos niños, y eso no sé por qué hacen mucho eso los gringos, como que creen que es algo mágico, ¿sabes? O son tontos, no sé. El asunto es que había un gringo con 2 de sus hijos. Y había un chamán ahí, una persona que tenía como una copa de barro y con humo y andaba haciéndole así a los chamaquitos. Y primero pasaron a uno y no sé qué palabras dijeron en maya y en no sé qué otro idioma, en azteca, y le dieron ahí, le echaron humo, luego lo ramearon y luego pasaron al otro. Y decía la mujer, nosotros estábamos ahí porque pues están en la calle, ni más que no los veamos, ¿no? Y mi esposa se espantó y dije, estos locos. Y nosotros reprendiendo atrás, ¿verdad? Así bajita la mano andábamos reprendiendo. Pero la señora es para que se vayan las malas chakras, la mala vibra. Y sabe, la gente que no conoce a Cristo, pues ni modo, ¿verdad? Si crean esas cosas, algún día van a conocer a Cristo y van a dejar de andar sembrados sobre la roca, plantados sobre la arena, y van a plantarse sobre la roca. Pero gente que dice que es cristiana, pero le pasamos al huevito, le pasemos su rameadita, le llevemos con don Juanito porque él sí saca afuera los males. Dejen de creer en eso. Hay gente en las comunidades que todavía el pastor acaba de llegar al evangelista y como no se curó el chamaquito, ahí lo llevan con el brujo. Pero porque no agarran la onda. ¿Sí me explico? Porque cuando tú confías en Cristo, Él va a hacer lo que tenga que hacer por ti. Cuando tu fundamento es Dios, Él va a mover cielo y mar y tierra para hacer lo que tenga que hacer por ti. Digo, que vengan las tormentas, la tormenta es la que va a mostrar tu cimiento, pero si en el momento de mostrar tu cimiento, tú vas con el brujo, ¿crees que Dios va a decir, ese es mi hijo? No, va a decir que lo vea. Si cree que eso le va a curar, en realidad no te va a curar nada. Ay, no, pastor, es que yo todavía pongo mi ramita ahí de palma en la entrada de mi casa. Se murió alguien, pongo un moño negro. Y dicen, y bueno, ¿y cómo para qué? Esa cultura viene de la idolatría, viene desde siglos atrás. Eso del huevo, todas esas cosas vienen de siglos atrás, de gente corrompida, de gente usada por el diablo, y ningún hijo de Dios debe estar haciendo esas cosas. Ay, pastor, no, pero cuando se sientan demonios en la casa, yo tengo mi loción de 7 machos, ve, y tengo mi pata de conejo en el carro y otra en mi cartera, y tengo y diciendo, bueno, ¿y para qué quieres tanta cochinada? ¿Sí? Con la presencia de Dios es suficiente. Porque cuando Dios está en una casa, no necesitas nada más. Cuando Dios está en una casa, no necesitas tener ningún fetiche, no necesitas tener ningún muñeco ni nada. ¿Por qué? Ni cruces ni nada de eso, porque Dios es más que suficiente. ¿Sí?
Porque ese es un pensamiento muy satánico y muy de los que estuvieron en el barco con Jonás. Cada quien adoró a su Dios. Y sabes, algo que me dio hay una alabanza que cantamos ahorita que fue el encuentro de chavos, que me gustó mucho, el canto lema. Hay una frase que dice, ese canto lema me gustó porque dice: eres el Dios de los montes, el Dios de los valles. Así dice. Pero me recordó un texto, una historia en la Biblia, donde los filisteos pelearon con los israelitas. Bueno, no recuerdo si eran filisteos o eran otros enemigos, pero la cosa es que se iban a pelear contra los israelitas. Y ellos pelearon primero en el valle. Y en el valle vieron que ellos estaban perdiendo, que los machetearon a todos. Y ya regresando al cuartel dijeron: es que creo que el Dios de estos es el Dios de los valles. Mejor vayamos a pelear a las montañas. Tal vez en las montañas les demos en la torre a todos. Bueno, y ahí van estos a pelear en la montaña. Y fueron derrotados en la montaña. Dijeron: bueno, yo si hubiera sido ellos hubiera dicho: bueno, ahora como ya sabemos que es el Dios de los valles, de las montañas, vayamos a los lagos, nos peleemos en lanchas a ver quién gana. ¿Y sabes qué hubieran dicho al final? Él también es el Dios de los lagos. Por eso a mí me sorprende esa alabanza, porque dice: eres el Dios de los montes. Porque se está refiriendo a que no importa en qué lugar estés, Dios es dueño de todo eso. ¿Sí? No importa qué tan lejos estés, no importa si estás en otro país, no importa si estás en la montaña, en el agua, donde quiera que estés. El rey David incluso en un salmo dijo: aunque me fuera y tomara las almas del cielo y me fuera hasta lo más recóndito del universo, ahí me tomará tu diestra y me bajará a donde quieres que yo esté. Es lo que a mí me sorprende, porque cuando tú sabes que hay un Dios que es así, no necesitas de fetiche, no necesitas pasar huevo a nadie. ¿Por qué? Porque sabes que cuentas con Él. Sabes que Él es el Dios de los montes, es el Dios de los valles, es la roca de tu salvación y no necesitas nada más. Porque el Señor le gusta que lo busquemos. ¿Sí? El rey David, algo que él entendió que la gente no entendía en su época, es porque él sí se podía acercar a la presencia de Dios. Incluso él construyó un tabernáculo donde él podía entrar a conectarse con Dios. Y podía hacerlas. ¿Sabes por qué? Porque en la antigüedad solamente David entendió que a Dios se puede accesar directamente. Ahí no había sacerdotes, no había divisiones, era nada más David y Dios. Pero cuando tienes que entregarte al Señor, porque algo que tienes que saber, aquí la palabra de Dios nos enseña esta parábola para también entender algo. Aquí la palabra nos enseña de que nosotros también debemos de ser como ese hombre prudente, edificar nuestra casa sobre la piedra, sobre la roca. Pero algo que debemos entender también es que Él nos está motivando a encontrarnos más con Él. Nos está motivando a que nuestra casa sea una casa en la que Él esté habitando. Una casa en la cual Él sea la roca, Él sea el sustento, Él sea el cimiento. Jesús termina el pasaje invitándonos a ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Por eso el Señor dice: bienaventurados esto, lo otro, y al final dice: y aquellos que escuchan y hacen lo que tienen que hacer, le compararé como en el hombre prudente, pero aquellos que escuchan y no hacen nada, les compararé con el hombre insensato de la casa de la arena. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que seas más que un oidor olvidadizo. Hay muchos que venimos aquí y solamente oímos, nos entra por un oído, nos sale por el otro, pero cuando lo echamos a andar en nuestra casa, en nuestra familia. Ahorita que acaba de pasar el Congreso de Damas, Dios habló fuertemente a mi vida, me estuvo hablando muchas cosas a través del pastor el viejito, bueno, también la pastora Maribel, pero algo que me sorprendió es que el viejito, ese viejito nada más te toca la mano, ya sabe hasta a qué horas vas al baño. Y me sorprendió porque me tocó la mano y me dijo: estás haciendo esto, esto y esto, y Dios está pidiendo esto, esto y esto. Y yo me quedé así como que wow. Ahí es cuando Dios te está hablando a través de alguien. Y uno dice: híjole, entonces Dios me está pidiendo un poco más de tiempo, un poco más de búsqueda, un poco más de discernimiento, de ir un poco más allá. Hay algunos que piensan que eso de ayunar, de orar, solo es para las familias de la alabanza o los que somos pastores.
¿verdad? Y algunos incluso, les voy a decir algo, cuando hay gente que busca del Señor se siente, hasta cuando ministran en la alabanza se siente, ¿sí o no? Cuando hay una conexión con Dios se siente, ¿sí? Algo que me da gusto de aquí del grupo que estaba hace rato es que un amigo entró ahí ahorita, ¿verdad? Anda por ahí. Pero le digo, ¿qué? ¿Ya te pusieron a ayunar, a orar? Ah, no, sí, ya. Tienen sus días de oración, de ayuno. Yo no lo digo porque yo no lo haga. Con mi esposa ayunamos a cada rato y tampoco nos vamos a estar diciendo, pero ayunamos, tenemos nuestros momentos de intimidad. Pero algo que me da gusto es que algunos sí entienden esa parte, que no solo es el pastor, que el pastor ayune, que el pastor ore, que el pastor pida por mí. No, tú tienes que pedir por ti mismo. Tu cimiento debe de ser la roca, ¿sí? No puedes andar, algo que tienes que hacer es clavar en la roca. ¿Sí sabe que para hacer cimientos de una casa tienes que escarbar, meterte? Hay un muchacho que conocí en Ciudad de México que dice que su familia lo mandó de albañil a Pachuca, y Pachuca es feo, la verdad. Y todo ese rumbo de por ahí de Hidalgo, solamente creo que Real del Monte está bonito, pero bueno, no quiero ofender a los de Pachuca. Pero está feo, desértico, piedroso. Y por ahí había mucha piedra donde él vivía, y la abuelita creo que lo mandó por ahí. Pero dice que ellos, allá no es normal. Por ejemplo, aquí hay mucha tierra, ¿no? Mucha tierra húmeda porque hay mucha agua acá. Pero allá dice que en vez de haber tierra húmeda hay piedra. Y le voy a decir algo, dice que es más difícil quebrar la piedra. Hacer cimientos sobre piedra es más complicado que hacer cimientos sobre la tierra. ¿Y eso qué se refiere? Que las cosas de Dios nos van a costar, pero valen la pena. Que usted va a estar tratando y de repente no va a querer orar, va a decir, ay, no, es que ya es muy noche, ya es muy tarde. Pero la pregunta es, ¿por qué es tan tarde? ¿Por qué es tan noche? ¿Te quedaste viendo una serie coreana, turca? ¿Te quedaste viendo 1000 maneras de morir? No sé qué estabas viendo. Y te agarró la noche. Pero ya para pedirle a Dios algo, para hablarle a Dios, ay, sí, es que ya es tarde, ya es noche. Es que ya no son horas para orar. Como dice el Señor, todo tiene su tiempo, su momento. Hasta sus textos sacan, ¿no? Y dicen, yo estoy seguro que hay tiempo de orar y hay tiempo de no orar. Hay tiempo de ver la gloria de Dios. Sí, pero no vas a ver la gloria de Dios si no has orado antes. ¿Sí? Es que me agarró la hora, ya no pude orar en la mañana, ya no pude. Y algo que nos decía este pastor que vino de Tijuana, él dijo, tienes que buscar a Dios cada momento que puedas. En la mañana cuando te levantes tienes que buscarlo, cuando anocheza tienes que buscarlo. Y él decía algo, que muchos de aquí, bueno, no muchos de aquí, pero hay gente que son un poco, ¿cómo decirlo? Que se dejan llevar por profecías, se dejan, o sea, que ven a un profeta, dicen, yo también quiero que Dios me revele y que me diga si me está siendo infiel mi mujer, que si me diga, que no sé qué. Y quieren un montón de dones, ¿no? Que yo quiero llegar y que toque yo a alguien y se ponga de pie. Y es increíble eso. Pero algo me explicaba el profeta y que se me quedó muy claro. Dice, ¿sabes por qué Dios usa a algunos y Dios no usa a otros? ¿Por qué? Porque es como si tú llegaras a tu casa y ves el estante de vasos, de trastes, y tú quieres tomar agua. No vas a ir a agarrar al percudido que está en el lavabo lleno de chocomil de hace 3 días. No vas a agarrar el vaso que está lleno de gelatina que ya ni sirve. Vas a agarrar un vaso, ¿qué? Limpio. El problema, me decía él, es que hay muchos cristianos que quieren que Dios los use, pero son vasos sucios. Quieren que Dios los levante, pero están llenos de porquería. ¿Cómo quieren que Dios los levante? Dios va a tomar aquel vaso que esté limpio y de repente va a haber un momento de unción, un momento en el cual Dios quiere hacer algo y Dios va a entrar a la habitación y va a encontrar todos los vasos que somos nosotros. El Señor dice, incluso hay una palabra que dice, somos vasos de barro para que el poder de Dios, ¿qué? Será de Él y no de nosotros. ¿Sí se acuerdan? Que eso dice la palabra. Entonces somos vasos de barro. Y Dios va a entrar en un momento a la habitación, va a venir aquí al auditorio y va a decir, ¿a quién uso? ¿A quién uso? Aquel está muy cochino de pornografía, aquel cree todavía en el huevo, aquel, así.
literal. Pero de repente va a haber un vaso limpio por ahí, va a decir, híjole, y no le va a importar si es un chamaquito de 13 años, no le va a importar si es un hermano que antes era drogadicto, ahora ya no lo es, no le va a importar si fue uno que antes le gustaba a los hombres y ahora ya no le gustan, no le va a importar qué vaso sea, lo que le va a importar es que está limpio, lo que le va a importar es que está bien. Y en él va a depositar su tesoro. Porque es lo que dice la palabra del Señor, somos como vasos de barro. Y el tesoro es de Dios para que sepamos que el poder es de Él y no de nosotros. ¿Por qué Dios nos pasa por pruebas, por luchas? ¿Por qué nos pasa a Él? Para que aprendamos a depender de Él. Porque cuando tú eres muy autosuficiente, no, es que yo tengo lana, tengo mis negocios, mis asuntos. Si llego a la iglesia, pues, pero me gusta más cómo predica el apóstol, me gusta más como aquel. Está bueno. Pero no vengas por una persona, ven por el Señor. Ven porque quieres oír su voz, ven porque quieres tener más conexión con Él. Y no solamente aquí en la iglesia, también lo tienes que ver en tu casa. En tu casa debe haber cimentación. ¿Yo sabes cómo me doy cuenta cuando hay alguien que no está bien cimentado? Primero que en su casa hay un montón de amuletos. Chance está una Virgen de Guadalupe debajo de su cama. Pero cuando ves a alguien que tiene cimientos, ¿verdad? En su entrada de su casa y ves un cuadro que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entras a su carro y ¿qué escuchas? La arrolladora, no, escuchas la paz de la sierra, que son cristianos. No, escuchas algo que es de Dios. Si usted quiere descubrir a alguien que no hay una conexión real, es gente que cambia de iglesia cada rato. Porque dice la palabra del Señor, plantados o cimentados en la casa del Señor florecerán. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué? Si quiere darse cuenta, hay gente que no está cimentada, gente que no está sembrada en la casa de Dios, no está sembrada sobre la roca que es Cristo, es gente que cambia de iglesia cada rato. Y yo no sé por qué le pasa mucho a gente. Por ejemplo, yo tengo 2, 3 conocidos que dicen que son cristianos, pero son gente que tiene lana, sí, pero que, por ejemplo, un tiempo van allá, voy allá, Elevation Church, voy a mencionar iglesias gringas para que no digan, no. Elevation Church, voy un rato allá a la iglesia, pero al rato ya les aburrió o tal vez sencillamente ya no quieren estar. Ya me voy de este lado a Bethel Church, se me van a Bethel Church en un rato. Al rato, es que como que, híjole, es que me están llamando a ser líder allá allá en Askenaz, o como se llama la otra iglesia. Se van, es que me llaman a ser líder. Es que mi papá lo nombraron líder de la alabanza en Refugio de Esperanza. Le llamaron y dice uno, bueno, ¿en dónde carajo está cimentado? No sé si me explico. Hay gente que ni está bien cimentada. Es que yo cada 5 años cambio de iglesia. Está bueno vos, presidente, ¿no? Los presidentes son los que cambian a cada 6 años. Yo me acuerdo una vez que llegaron a la casa allá hace años, unos 15 años atrás, 16. Llegaron a mi casa unos que venían aquí a la iglesia. Era una familia así completa. Y me acuerdo que llegaron a la casa con mi papá y yo estaba afuera de chismoso, estaba ahí. Y me acuerdo que oía que decía las hermanas, no sé de qué tanto se quejaban, y ya al final dijeron, es que sentimos de Dios que nuestro tiempo en Torre Fuerte ha terminado. Sentimos de Dios que la nube de la gloria se está moviendo a otro lado. Y así como que, no me digas. Está bueno, pues Moisés, ¿no? Y ahí andaban ahí, y yo digo, bueno, tienen su calendario, dicen, del 2020 al 2025 vamos a estar en Torre, de 2025 al 2030 vamos a estar allá en Askenaz, de 2030 al 2030, ¿y quién te asegura que vas a vivir todo ese tiempo? ¿Quién te asegura que realmente vas a poder cambiarte así nada más? Cuando te cambias así nada más, eres como la mujer samaritana. 5 iglesias has tenido, la que ahora tiene no es tu iglesia. ¿Por qué? Porque están ahí nada más. Pero vemos también gente cimentada sobre la roca. Acá hay algo que me sorprendió, es que ya los últimos años, ya que estamos a punto de cumplir, ya tenemos casi más de 30 años, casi 30 años, pero ya faltan 2 años para cumplir 30 años. Veo gente aquí que tiene 25,
que tiene 20, que tiene 15, que tiene 18 años en esta iglesia y nadie los mueve. ¿Por qué? Porque están cimentados sobre la roca. Y no es gente que ande ahí de haragana, no, es gente que tiene ministerio. Y no por el ministerio se quedaron, ¿sí? Se quedaron porque empezaron a escarbar, llegaron a Cristo y Cristo los hizo escarbar en la roca, los hizo ir un poquito más allá. Y porque saben que Dios lo tiene en el lugar que tienen que estar, y Dios también les dio la oportunidad de clavarse ahí en Él, de estar en la piedra, de estar en la roca, es por eso que se mantienen. A mí me gustaría ver aquí en Torre más de esas personas que duren años, décadas, porque saben que no es el lugar, no es la persona, sino que es Dios, pero también saben que no puede haber bendición sin obediencia. No puede haber bendición. Por eso aquí el Señor dijo: el que me escucha y hace lo que le digo. ¿Eso qué es? Obedecer. Si tú no obedeces a alguien que ves, menos que obedezcas a alguien que ni ves. ¿Sí? Entonces, si tú aprendes a obedecer, si tú aprendes a creerle a la palabra de Dios y te cimentas sobre la roca, el Señor va a traer su bendición sobre ti. Y Dios nos está invitando esta mañana, iglesia, a tomar ese compromiso con Él, de decir: Señor, yo voy a ir un poco más allá. Que sabes, es triste ver cuando de repente, ayer me encontré una muchacha que venía antes aquí a la iglesia, y luego se agarró un noviecillo y ya no supimos de ella. Ayer lo vi comprando en una tienda de aquí cerca. Yo digo, ¿cómo es que esa gente no piensa en Dios, verdad? Nada más, es que el novio no sé qué, ya se fueron. Y digo, bueno, en ningún momento piensan en Dios, en ningún momento piensan en que Dios los está volteando a ver. Porque algo que tiene que saber, que cuando estamos aquí en la iglesia, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, Dios lo escucha y Dios lo ve. Y cuando ve que estamos construyendo sobre la roca que es Él también se da cuenta. Y le voy a decir algo, hay gente que dice siempre, ¿no? Hay gente que dice esto en las iglesias, dicen: no, hazlo sin esperar nada a cambio. No hagas esto por una recompensa, no hagas esto por esto y lo otro. Y suena muy espiritual y muy bonito, pero déjeme decir algo: nuestro Dios es un Dios que recompensa, es un Dios que da regalos, porque dice la palabra del Señor que hay dos reglas para ver la gloria de Dios. ¿Y cuál es? Dice: aquel que cree en Dios debe de creer que Él existe y que Él es galardonador o premiador o recompensador de los que le buscan. ¿Eso qué quiere decir? Que debes saber que Él existe y que Él te va a recompensar. Hay gente que te va a decir: ¿y qué te ganas gastando taxi, combi cada fin de semana? Ni que el Dimas te pagara algo ahí para ir, ni que tu líder, ese pastor, te diera algo. No, pero sabes que estás invirtiendo en el reino de Dios y estás haciendo un crédito. Ya invertiste. Y dése cuenta de esto, le voy a decir un secreto. Yo tengo momentos en los cuales yo hago eventos, yo hago cosas, y ¿sabe qué? A veces no me ajusta con lo que la gente aporta, no me ajusta con lo que me dan, y doy de mi propio dinero. Le meto ahí al evento y demás, porque digo, es para Dios. Y ¿sabe qué? Me he dado cuenta que cuando tú le das a Dios, en realidad es como si tuvieras una línea de crédito, ¿sí? Es como si le hubieras prestado. No sé si me explico. Tú le di, no sé, sembraste 10,000, 20,000 pesos. Te voy a decir algo: Dios, en vez de regresarte 10, te va a regresar el doble, te va a regresar el triple o 100 por uno. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. A mí me ha pasado eso, de repente siembro una cantidad y digo, bueno, ya, o sea, aunque me quede ahorita al palo sin zacate, pero Dios, que funcione la obra de Dios, ¿verdad? Que sea para el Señor. ¿Y sabe qué? Nunca me he quedado al palo sin zacate, porque al final veo que Dios me recupera aquello que perdí y me da aún más, porque Dios no da poco, ¿sí? Así que si usted dice, he invertido mucho, incluso haga sus cuentas, cuánto invierte en taxi, en combi, en venir acá, Dios se lo va a regresar. Por eso Pedro, cuando Pedro le preguntó al Señor, le dijo: Señor, ¿y nosotros que hemos dejado todo por ti? ¿Y cuál todo? Era una barca vieja con redes viejas, igual que algunos acá, ¿verdad?
Que dejamos todo por ti. Nomás dejaste las cervezas, todo. Pero bueno, el asunto es que le dice, pero ¿qué nos das a nosotros que dejamos todo por ti? Y el Señor les dijo, pues en esta vida 100 veces más y la vida eterna. Y a mí me sorprende eso porque Dios sí lo hace. Y yo quiero terminar esta mañana diciéndole a usted que debemos de reconocer a Cristo como la roca. Decirle, Señor, yo sí quiero buscarte más. Yo estoy seguro que aquí hay algunos que les hace falta buscar más del Señor, que les hace ir un poquito más allá, tener un compromiso mayor, realmente picar piedra para poder cimentarse bien sobre la roca. Hay gente que le está haciendo falta eso. Ahorita, últimamente, cuando Dios tocó mi vida, aquí oró por mí la pastora Maribel. Recuerdo que me pasó algo que no me pasaba desde hace años, bueno, no hace años, pero ya tenía mucho tiempo, que yo estaba ahí y oró por mí. Y algo que hace Dios conmigo es que cuando yo me suelto, cuando yo permito que el Espíritu Santo me guíe y dejo que Él haga lo que quiera hacer, me acuerdo que estaba ahí y siempre cuando siento la presencia de Dios yo me suelto, yo dejo que Dios haga conmigo lo que Él quiera. Pero Dios empezó a hacer algo que yo hice cuando Dios me bautizó en el Espíritu Santo. Yo me acuerdo, yo fui bautizado cuando venía de Puebla, hace 16 años atrás, 15, 16 años. Venía en el carro. Mi papá pues iba manejando pensando que todo el mundo estaba dormido, mi mamá estaba dormida, mi hermana estaba dormida, la niña estaba dormida, todos estaban dormidos. Pero yo venía ahí, yo venía hablando con Dios en el carro, en una carretera de Veracruz que es bien solitaria, bien oscura, no había nada que ver. Yo me acuerdo que estaba ahí y le dije a Dios, Señor, yo quiero que tú me uses, yo quiero que tú me hables. Y ahí en el carro estaba siendo ministrado por Dios, yo estaba chillando atrás como quinceañera que le robaron el novio. Andaba así llorando bastante. Mi papá pues iba enfrente, no sé si se dio cuenta o no, pero yo estaba atrás así. Ya lo que me pasó fue que le dije a Dios, haz conmigo lo que tú quieras. Ya lo que es sorprendente es que estaba yo llorando ahí, yo fui llorando hasta que llegamos. Y me acuerdo que se empezó a mover mis manos así solitas, pero no son nada más que como que se mueven y ya, no, como que tienen una forma. Es como una forma en la que Dios me dice que está ahí. Yo me acuerdo que me empecé a mover y Él empezó a tocar así mi corazón. Luego tocó mi cabeza y luego tocó el techo, como si quisiera salirse del techo, la mano. Me acuerdo que hasta se ponía así y hacía esto, pero no era yo, sino que era el Espíritu Santo dentro de mí. Y eso me pasó la última vez aquí. Me acuerdo que estaba orando ahí, pero ¿sabe cuándo pasó? Cuando pasé enfrente. Que muchas veces los pastores no pasamos porque decimos, bueno, ya tenemos de Dios, pero cuando uno se acerca y empieza a recibir aún más y dice uno, bueno, yo lo voy a aceptar y voy a recibir. Y cuando recibí la palabra de Dios y todo eso, allá abajo empecé a hacer esto. No sé si algunos lo vieron, pero empecé a hacer como esto, así. Pero ese no era yo, era el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas que Dios tome el control de tu vida, Él va a hacer lo que tenga que hacer por ti. Te vas a mover a donde Él quiera que te muevas. Vas a hacer lo que Él quiere que hagas. Vas a hablar lo que Él quiere que tú hables. Pastor, pero ¿cómo voy a dar una profecía? ¿Cómo voy a dar una palabra? ¿Cómo voy a tener dones? Tienes que dejarte llevar por el Espíritu Santo. Pero para que suceda eso, te tienes que fundamentar sobre la roca que es Cristo. No hagas tu casa de cartón y una cáscara de nuez, como nuestros amigos del norte. Constrúyela con piedra, constrúyela firme.